En realidad este proyecto surge con la idea de trabajar con actores que me interesaban trabajar. Pensaba que tenía que ser un proyecto de investigación con actores que pudieran encarar un proyecto donde la experimentación vinculada a la creación de dramaturgia estuviera fundada desde el primer día como metodología. Entonces llamé a actores que conozco, actores con mucha formación y que me parecía que podían llevar adelante un proceso complejo como el que yo estaba imaginando en ese momento, que más que una obra era en realidad una metodología. Hay como dos grupos, uno que fue inicial de trabajo y el que concluyó, que me parece que es interesante de pensarlo como proceso también. La metodología que propuse me parece que también tenía pensado este riesgo, ¿no? Y eso generó instancias muy importantes al interior del grupo, porque al irse cualquiera de los sujetos, realmente todo lo que estaba sucediendo se tenía que acomodar. Creo que cuando todo el equipo de Documenta se hace cargo de esta producción, como una producción de Documenta, el trabajo se precipita. Y esa idea de precipitación tiene que ver con la idea de un material que estaba, una cantidad de material que era inmenso, que fue cayendo de a poco, sintetizándose, y a partir de eso armar una dramaturgia que de estas cosas extrañas solamente había que terminar de organizar. A mí me gusta mucho pensar que sobre todo que nuestras condiciones de producción, de teatro, donde trabajamos tanto con los procesos más que con los productos, se resignifique, se rescate los procesos subjetivos de cada miembro del grupo. Y que por supuesto el espectador no tiene por qué saberlo, pero finalmente creo que eso tiene que ver con la calidad del trabajo, que tiene que ver también con la pertenencia y con hacerse cargo de esto que estamos diciendo. La escena empezó a tener la lógica de la repetición, la lógica del sueño, y cada vez se hacía más presente la idea de pasado. Si bien era algo que veníamos trabajando fuertemente en las improvisaciones anteriores, la idea de pérdida, sobre todo, ¿no? El pasado como una pérdida, como aquello que no se puede asir, que no se puede tener. La dramaturgia empezó a requerir como una mirada particular sobre el pasado y sobre la subjetividad que tenemos sobre el pasado. El pasado es un territorio muy poco objetivable. Me gusta mucho una frase que de hecho se usa en el texto, está citada, que dice: el pasado está tan abierto como el futuro, que lo dice uno de los personajes. Para mí fue rectora en ese momento, como pensar que realmente el pasado cercano, inclusive muy cercano, es las perspectivas que tenemos sobre ese pasado, es una perspectiva siempre personal y subjetiva, y que al confrontar con otros suele ser conflictiva y suele ser reveladora también. Entonces la escena fue de a poco pidiendo ese tipo de mecanismo. Es como que la escena empezó de alguna manera, el tema se volvió procedimiento. Bachelard decía: cada vez que arrojamos luz sobre un objeto, este proyecta sombras. Esta obra es clarísima en ese lugar. Cada vez que tratás de tirar luz sobre un acontecimiento, todas las interpretaciones que aparecen alrededor son complicadas, son contradictorias. Sí, a mí me parece que el trabajo instaura mucho la idea de cuál es el real, ¿no? De cuál es qué es realmente lo que está pasando. Y me parece que hay algo que me resulta interesante desde la propuesta teatral que estamos haciendo, que a mí me interesa como director, espectador por lo menos, que entonces se plantea algo de la lógica de los sueños, que es, no sé del todo si eso fue, pero lo viví. Ese campo de la experiencia, de lo vivido, que
que parece estar en el plano de lo subjetivo, que es difícil de contrastar con otros, porque otros parecieran que no tuvieron la misma experiencia, termina siendo fundante en las relaciones con los otros. Y entonces aparece lo fantasmático. Y me parece que la obra todo el tiempo trabaja sobre esa idea de fantasma, ¿no? Y el pasado entonces se vuelve amenazador en ese sentido. Es muy como un pliegue lo que se ve. Y a mí me interesa como entrar en el pliegue más que en la secuencia del relato. Ojalá que se pueda leer desde esa perspectiva, desde una perspectiva que tiene que ver más con lo onírico, con lo extrañado. Y me parece que este trabajo sí tiene que ver, como que condensa mucho de lo que yo he venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver con la idea de lo siniestro, pero no lo siniestro en términos del terror, sino en esta idea de extrañamiento, como mirar oblicuamente y dudar de eso que estamos mirando y repreguntarnos si eso que vemos es lo que vemos y si es eso que vivimos es lo que vivimos. Desde ahí me parece que lo siniestro tiene una potencia muy interesante para lo teatral. Me parece que la obra sí trabaja fuertemente esa poética y bueno, siento que es un trabajo muy personal mío, pero también muy personal de todos, digamos, ¿no? Siento que hay algo de posicionamiento con una idea de teatro que estamos planteando.